gracias a la Fundación y a los responsables de este proyecto Inespo Plus por darme la oportunidad, ¿no?, de venir a presentar lo que hacemos en la Cátedra de Innovación Digital de la Universidad de Salamanca. Eh, la universidad lleva muchos años dando respuesta a la pregunta de cómo innovar, ¿no? Lleva 800 años dando respuesta a esta pregunta, porque de las universidades históricas es la única que no ha cerrado, que todos los años ha impartido clase. Ha habido otras universidades que tienen algunos años menos, pero que han cerrado, ¿no? Y eso significa que se ha ido transformando y ha ido adaptándose a lo que la sociedad le iba demandando, ¿no? Si hace 500 años a lo mejor innovar era hacer una gramática, pues hoy en día lo que nos toca es hablar de este proceso de transformación digital. Y en ese sentido me encanta el nombre de la jornada, ¿no?, de la digitalización como proceso transformador. Eh, Ahora mismo yo estoy trabajando con un doctorando sobre transformación digital y justamente lo que analizamos es el proceso, descomponer el proceso de transformación digital, ¿no? Entonces, entender esto como un proceso es para nosotros muy, muy importante. La universidad da respuesta a este problema de cómo innovar desde distintas estructuras. Algunas son propias, otras son participadas, como puede ser, o controladas, como puede ser la fundación, y otros mediante otros acuerdos, ¿no?, con terceros agentes, agentes públicos, agentes privados. em, para generar oportunidades para sus investigadores, con el personal de administración y servicios cada vez mejor formado y cada vez más necesario en las estructuras universitarias, pero también para sus alumnos, ¿no? Los alumnos son una fuente muy importante de innovación que no siempre se tiene en cuenta dentro de las estructuras universitarias, ¿no? Y en ese contexto, en ese marco de acuerdo público-privado, la Cátedra Telefónica de Innovación Digital trata de potenciar esa innovación trabajando sobre todo con alumnos, no solo con alumnos, ¿no?, pero sobre todo con alumnos. Y para nosotros trabajamos mucho esta idea de distinguir la parte de digitalización de la parte de transformación digital. Es decir, la parte de transformar cosas que son analógicas en digitales es un aspecto, pues, importante, pero mucho más importante es tratar de reinventar los procesos, los servicios, los productos, realmente en algo nuevo que no estaba, que no existía en el mundo analógico, ¿no? Y en eso la creatividad que tienen nuestros estudiantes a veces es muy superior a lo que ya las personas más adultas o con más experiencia tenemos, porque ya tenemos otras carencias, ¿no?, por las cosas que hemos vivido, y ellos no, ellos se les ocurren cosas realmente increíbles. Bueno, la red de cátedras de Telefónica está presente en más de 25 universidades y se convierte en un think tank de cómo las nuevas tecnologías están cambiando la sociedad, ¿no? Para Telefónica es muy importante colaborar con las universidades en distintos niveles y ayudar a esa transformación digital del sistema educativo español. Y desde Telefónica es muy importante para ellos desarrollar esas otras competencias, ¿no? Esas competencias que llamamos blandas o que también se trabajan en las universidades desde otras estructuras que no son las estructuras formales de nuestras clases en las facultades. Como veis, están repartidos, bueno, por casi toda España. En Salamanca se retomó la cátedra telefónica, ya que hubo una anteriormente en el 2019, y se asoció al Servicio de Producción e Innovación Digital, del cual soy director, retomando, potenciando las actividades que se venían realizando desde el Media Lab. El Media Lab es una estructura de la universidad, un sitio de encuentro en el cual se trata de potenciar justamente esos proyectos que dan solución a problemas sociales desde soluciones tecnológicas y digitales. Eh, y esto nos diferencia un poco de otras cátedras que hay en otras universidades, porque otras cátedras están más asociadas a facultades de ciencias en las que se trabaja cuestiones más de informática directamente. Nosotros somos un caso un poco especial en el que hacemos actividades muy transversales, trabajamos, da igual que sea con profesores de filosofía, alumnos de bellas artes, de comunicación, de economía, eh, porque entendemos que se identifican mucho más con la filosofía de lo que es la Universidad de Salamanca, que tiene gran tradición en otras áreas
que también en ciencias, pero también en otras áreas más humanistas, ¿no? Tenemos 3 tipos de actividades, sobre todo actividades relacionadas con la formación, actividades relacionadas con la investigación y actividades de transferencia de conocimiento. El Media Lab hacía muchas actividades de transferencia en el que se podían ver, bueno, cumplían un papel que a lo mejor a día de hoy, con los cambios estructurales que había en la universidad, ya no es tan necesario porque, por ejemplo, no existía la unidad de cultura científica, que hoy en día se dedica a hacer esa parte de transferencia. Entonces desarrollamos talleres, ahí estamos haciendo un video mapping, ¿no? que lo hicimos en distintas ocasiones, o talleres de creatividad, de diseño. Temas de robótica o de Arduino, de laboratorios o de... Bueno, esto es un pequeño vivero, ¿no? En el que se controlaban con distintos sensores las condiciones de humedad y temperatura y luz de las plantas. Cuestiones de difusión. Bueno, todo esto ha ido cambiando y nuestras actividades se han centrado mucho más en coger proyectos y potenciar proyectos de innovación, ¿no? Sobre todo con la creación del Fab Lab, que también está asociado al Servicio de Producción e Innovación Digital. El Fab Lab de la universidad tiene 4 sedes, la sede de Salamanca está en Peñuelas, y además quiero agradecer a la Fundación, a través del programa TQE, que ha financiado parte del equipamiento y de las actividades que se desarrollan ahí, y lo sigue haciendo, así que muchas gracias también por esto. Tiene sede en Béjar, tiene sede en Ávila, y más recientemente o incipientemente en Zamora también va a hacer algo. Y la filosofía que aplicamos en el Fab Lab es muy parecida a lo que os venimos contando, ¿no? Tenemos ahí distintos proyectos. Ahí veis que ahí hemos escaneado, este es de la semana pasada, hemos escaneado, vino un médico con un paciente y nos pidió que escaneásemos la pierna a ese paciente para hacer una prótesis especial para él. Hemos hecho un molde. Ahí es una parte solo de la rodilla, pero está el tobillo también, está la parte entera. En la segunda imagen del centro es con la fresadora. Estamos haciendo un pie, es un doctorando que hace estudios de historia, y es un pie de un feto de hace, no sé, como 500 años o así. Entonces, a través de la fotogrametría están reproduciendo ese pie en 3D y lo están imprimiendo para hacer estudios con él. También hacemos distintas actividades de formación. Bueno, la idea de la universidad es convertir Peñuelas en un pequeño centro de innovación para estudiantes, ¿no? Donde se potencian esos proyectos. Entonces, en concreto, nosotros estamos centrados bueno, os voy a contar 6 cosas que hacemos, por lo menos, ¿no? 6 cosas. Del Hack for Good, que es el hackathon, hablaremos luego porque hay muchos proyectos asociados a él. Hacemos una jornada todos los años. El año pasado vino la consejera y estuvo viendo los proyectos de los estudiantes. Es muy importante también que se enseñen esos proyectos a las estructuras públicas que los financian o que están detrás, ¿no? Y que vean cuál es el potencial que ellos tienen. También hacemos premios de los TFGs. Los TFGs, dentro de los TFGs hay grandes proyectos de innovación. Tenemos un chico que ha inventado un sistema para la detección de plagas con drones. Plagas en los cultivos, ¿no? Bueno, cosas así, cosas realmente innovadoras, pero hay cosas más transversales de otras disciplinas de comunicación. Bueno, a través de los premios también capturamos esos proyectos. Se apoya la Liga de Debate, pero la Liga de Debate especialmente en titulaciones STEM. La verdad es que esto nos cuesta aquí en la Universidad de Salamanca. Tenemos uno de los mejores equipos de debate de España, pero lamentablemente está muy vinculado a las facultades de Derecho y nos cuesta que alumnos STEM. Así que yo aprovecho, si hay aquí gente relacionada con esas titulaciones, por favor, necesitamos estudiantes que participen en la liga de debate especial para ellos, para los STEM. Y luego participamos en esos 2 hackatones, ¿no? El Hack for Edu y el Hack for Good. El Hack for Edu es un hackathon que se hace especialmente para educación.
especialmente para educación. Entonces he elegido algunos proyectos. La verdad es que luego lo estaba pensando y digo, no me gusta mucho esto que he hecho porque he elegido los proyectos premiados. Y me parece muy injusto porque tenemos otros proyectos que no han sido premiados pero que son muy buenos y a lo mejor reflejan de otra forma más lo que hacemos, ¿no? Proyectos como cosas simples, cosas como hacer un planetario pero para invidentes y que ellos puedan tocarlo y enseñarle a los niños cómo se hace esto, que niños con discapacidades, ¿no? O, Teníamos una alumna de doctorado de literatura que lo que hacía era necesitaba recrear el patio de comedias del siglo XVIII. Y entonces necesitaba hacerlo en 3D para explicar comportamientos ya hacía análisis de textos, pero bueno, quería hacer la representación y la estuvimos ayudando con esto, ¿no? Bueno, os voy a contar algunos proyectos. Bueno, aquí tenemos uno que son proyectos que han ganado premios, ¿vale? Ha sido la selección un poco sesgada. Este se llama Here for All. Se trata de una aplicación que traduce al lenguaje de signos directamente de distintos idiomas, ¿vale? Tú le hablas en dialectos o idiomas y ellos te hacen la representación directamente al lenguaje de signos. Este es un proyecto que nació de la pandemia porque durante el confinamiento, bueno, los niños estaban en casa, se volvían un poco locos los padres, los niños todos juntos, los profesores que les daban clase, y entonces esto era una aplicación para que los niños pudiesen hacer ejercicios específicos y enseñar a través de la gamificación y con unos pocos sensores de movimiento se conseguía trabajar con ellos desde casa. Y el tercero es un proyecto que es un pasapalabra aplicado a la educación, ¿vale? Se llama Words for All. Estos 3 proyectos han sido premiados dentro de este hackathon de Hack for Edu, ¿no? El gran evento que organizan a través de la red de cátedras es el Hack for Good. Es el hackathon más importante que se hace en España. Recientemente, que ha sido en octubre, más de 1000 inscritos en 14 ciudades. Nosotros aquí en Salamanca lo organizamos con la Universidad Pontificia. Entonces nos turnamos, un año lo organizan físicamente allí en la sede de la Pontificia, otro año lo organizamos nosotros aquí en Peñuelas. Más de 50.000 euros en premios y tiene como 3 fases. Hay una fase local en cada una de las sedes, hay otra fase nacional donde esos proyectos pasan a competir con los ganadores de todas las sedes y luego un año después se ve el desarrollo de esos proyectos en lo que llaman el Big Day, ¿no? Y ese camino que hay desde que los proyectos empiezan en esos hackatones hasta que llegan al Big Day, ese pequeño proceso es donde nosotros somos útiles, ¿no? Nosotros, digamos que somos la excusa y somos un poco el pepito grillo para estar detrás de ellos para que esos proyectos sigan desarrollándose. Y algunos, para llegar a las otras estructuras que ya tiene la universidad o ya tienen otras universidades, los viveros, las aceleradoras, donde ya son proyectos empresariales, entonces ya pueden pasar allí, ¿no? Pero desde que un grupo de amigos con una idea muy loca ponen en marcha una cosa en 20, 30 horas, hasta que eso se puede convertir en un proyecto empresarial, pues ahí hay un camino donde hay que animarles y apoyarles, ¿no? Y eso es el papel que tenemos en la cátedra. Bueno, aquí nosotros tuvimos más de 80 inscritos con 11 equipos y os voy a contar algunos de los proyectos también ganadores de esta edición. Aquawise es un proyecto para la optimización del uso del agua, entonces tiene 2 partes. Una parte es de la recogida de datos que se hace en las tierras y luego tiene una parte de análisis de esos datos para darle recomendaciones al profesional, al agricultor, de cuánta agua tiene que utilizar en cada momento para cada tipo de cultivo y en su suelo, ¿no? Otro proyecto premiado fue este ATM for All, que se trata de un proyecto en el que se utiliza la realidad virtual para entrenar o para facilitar el acceso de la tecnología de los cajeros para personas mayores, ¿no? Las personas mayores, sabéis toda la polémica que ha habido con las personas mayores, los bancos, ¿vale? Entonces, digamos que aquí se trata de hacer
creo que ahí hay un vídeo, si podéis pinchar ahí que se ve. No, pincho yo. Sí. Así pincho yo. Pinchas tú. No, bueno, da igual. Se trata de hacer una representación de un cajero y a través de realidad virtual se puede entrenar a las personas mayores para que sepan utilizarlo, ¿no? Y entonces eso es, digamos que la idea es con el cajero, pero se puede hacer con otras cosas. Vale, no, yo con esto. Okay. Bueno, está bien. Y el proyecto que ganó la fase local en Salamanca es un proyecto para facilitar la ciencia a sitios donde no se llega, ¿no? Y es la idea de laboratorios abiertos, remotos y aumentados. Se trata de, a través de la digitalización, que se pueda acceder a grandes instalaciones con grandes recursos desde la pantalla de los ordenadores. Y entonces eso significa que los colegios, las universidades, en cualquier parte del mundo no tienen que tener esas instalaciones, sino que ellos acceden directamente y pueden controlar mediante sensores y robótica lo que ocurre en el laboratorio de forma remota. Esto sería como abrir la ciencia accesible a muchas partes del mundo donde no pueden permitirse tener estas instalaciones, ¿no? Y este fue el proyecto que ganó este año. Vale, y por último os quería hablar de un proyecto que se llama In My Hand, que ganó hace ya unos años, y termino con esto. Es un proyecto que ha continuado, y por eso lo pongo como ejemplo, y se convirtió en una startup y en una empresa que tuvo su recorrido y que de momento está ahí un poco parado con la pandemia y tal, pero bueno, que ellos han llegado a dar el paso, ¿no? Y eran dos estudiantes que lo que hicieron fue una mano, un exoesqueleto, ¿no? Un exoesqueleto. Y esto surge por esta niña que tenía un problema de movilidad en una de sus manos y no era capaz de abrirla, entonces no era capaz de agarrar cosas y entonces ellos generaron este invento con ella a través de nada, impresoras 3D, Arduinos, pequeños motores eléctricos, software libre y luego lo fueron mejorando, lo fueron perfeccionando y el proyecto ha ido superando distintas etapas, ha ganado distintos premios. Ellos acabaron yendo a Silicon Valley para presentar allí el proyecto en una incubadora que hay allí también, ganaron el proyecto del Santander. Os fueron finalistas, ¿no? del proyecto Explorer, que es también como una plataforma, ¿no? Para lanzar este tipo de proyectos. Y no sé si tengo tiempo para que veáis un poco cómo funciona. ¿Sí? ¿Un minuto? ¿No? ¿Sí? Vale. Aquí nos lo cuentan. No sé si podemos tener sonido o no tenemos sonido. Sí. La idea del exoesqueleto es que todas aquellas personas que tengan problemas de movilidad en la mano puedan hacer ejercicios de rehabilitación o tareas de la vida diaria, y por eso hemos desarrollado un mecanismo que permite que haya movilización activa, o sea, mover los dedos con motores. Esos motores tienen una cierta fuerza para que las personas que tienen muy poca movilidad o que incluso no pueden mover la mano puedan hacer tareas de la vida diaria o ejercicios de rehabilitación. Hemos partido de la tecnología de impresión 3D porque en este tipo de problemas cada tipo de mano es diferente y con los problemas de movilidad hay manos muy diferentes. Por ejemplo, en la longitud de los dedos o la forma de la palma de la mano. Entonces, la tecnología de impresión 3D nos permite poder tomar las medidas del paciente, coger esas medidas y ponerlas en un modelo paramétrico en 3D que ajusta automáticamente la forma sin que tengamos que volver a rediseñarlo. Bueno, se entiende el proyecto. Bueno, pues nada más, muchas gracias por darnos la oportunidad a Telefónica y a la Cátedra Media Lab de Innovación Digital de la Universidad de presentar los proyectos que hacen los chicos, que realmente son proyectos muy transgresores, que
que no son simplemente adaptaciones de lo que ya hay, sino que ellos piensan en el mundo digital de una forma distinta, y las soluciones que ellos proponen, bueno, pues también son capital de la Universidad de Salamanca, y son transferencia para la sociedad. Nada más, muchas gracias.